Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles un poquito acerca del diseño humano. Hace un tiempo grabé un videíto que tal vez algunos de ustedes hayan recibido, donde contaba un poco mi experiencia, pero quiero ir actualizando la importancia de conocer el diseño humano. Hay un ejemplo que se me viene a la mente que tiene que ver con una frase budista que dice que el cerezo, el ciruelo y el albaricoquero florecen según sus propias cualidades. Básicamente, cada uno de nosotros tiene ciertas características y va a florecer o no en función de esas características. No podemos ser alguien que no somos. Mucho se habla de la unicidad y que cada ser es un individuo que es único e irrepetible. Y sin embargo, en la sociedad, en esta manera que tenemos de movernos, de hacer, pocas veces hay espacio para aquello que es diferente. Y cuando hablamos de algo diferente, hablamos de algo que incluso visualmente puede ser muy diferente, de alguien que se sale de la norma, de los cánones, de alguien que llama mucho la atención. Sin embargo, la realidad es que cada uno de nosotros es absolutamente diferente del otro. Podemos tener, por supuesto, cosas en común, pero el horario, el lugar en el que nacimos determinan un montón de características que nos hacen ser quienes somos. El problema es que, por ejemplo, la educación está unificada, ¿no? Cada país o cada continente, incluso cada provincia tiene sus programas educativos y tienen sus maneras de educar. Esas maneras de educar pocas veces, muy pocas veces, excepto en las escuelas Montessori o en las escuelas Waldorf, pocas veces respeta la unicidad del individuo. Más bien somos nosotros los individuos los que tenemos que adaptarnos a una manera específica de aprender. No solamente a una forma física de aprender, como es el estar sentados en sillas durante un montón de horas, sino también a que todos tenemos que aprender de la misma manera. En algunas cuestiones de memoria, por ejemplo, en mi caso, las tablas de multiplicar siempre fueron una tortura y las fracciones... ¿Por qué? Porque en mi caso el número abstracto no significa nada. Yo necesito verlo, tenerlo escrito. Incluso muchas veces en el día de hoy me encuentro contando con los dedos de las manos. Para mí hubiera sido fantástico trabajar con un ábaco en donde uno ve las cuentas y las va moviendo en lugar de tener que estar haciendo números en el aire. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una inteligencia diferente. Hay inteligencia kinestésica, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Tenemos muchas veces más de una, pero hay una de esas inteligencias que es la que más tiene que ver con nosotros. Y por eso muchas veces podemos ser muy buenos en lengua y literatura y ser muy malos, malísimos en matemáticas, o depender mucho del docente que tenemos al frente. Yo recuerdo una anécdota de mi hijo, según en la primaria, cómo iba pasando de año. Había años que era fantástico en biología, al año siguiente era fantástico en lengua y literatura, al año siguiente era fantástico en matemáticas, y yo decía, ¿qué onda? O sea, no sabe qué cosa le gusta. En realidad no tenía que ver con eso, tenía que ver con el docente que tenía al frente, la pasión y la manera de enseñar. Y además tenía que ver con su diseño humano, con su tipo energético. Entonces, todos somos distintos. El problema es que no sabemos realmente cuáles son nuestras características, porque ya desde muy pequeños vamos aprendiendo a hacer las cosas de una manera determinada. No solamente en la escuela, sino también dentro de nuestro núcleo familiar. Las cosas se hacen de determinado modo. Y a veces es difícil para nuestros padres tener cierta elasticidad o plasticidad y descubrir de qué manera a nosotros nos quedaría mejor, simplemente porque faltan las herramientas. No es mala voluntad, tal vez en algunos casos sí, pero partamos de la base de que no es mala voluntad. No solamente en las familias las cosas se hacen de un modo determinado, sino que también en los distintos barrios, en las distintas provincias, en los distintos países, es decir, en las distintas sociedades
hay una manera de hacer las cosas. A veces hay varias, pero normalmente hay una que es la determinante. Esas maneras de hacer son las que nosotros vamos aprendiendo desde pequeños. El hecho de aprender a manejarnos, a hacer las cosas, a pensarlas, a mirarlas, a decirlas de una determinada manera, hace que no tengamos el tiempo y que no tengamos las herramientas para descubrir quién somos en realidad. La única manera de entender quiénes somos en realidad es a través del diseño humano. Me quedé ahí frisada porque pensaba en la astrología, ¿no? Muchos de nosotros conocemos nuestro signo, tenemos noción de qué se trata, algunos el horóscopo tradicional, otros incluso en el horóscopo chino o el horóscopo maya, y hemos podido conocer ciertas características que tienen que ver con los planetas y cómo nos afectan. Entonces, ¿a qué viene el diseño humano en esto? El diseño humano es una herramienta sumamente práctica. ¿En qué sentido? En que a través de conocer el diseño, nosotros entendemos cuál es nuestro tipo energético. Y entender cuál es nuestro tipo energético es como entender cuál es la vibración de nuestro ser. Mejor creo que no lo pude haber expresado. Creo que es la forma más clara para mí de contarlo. Es cuál es la vibración, cuál es la energía de nuestro ser. En función de eso, vamos a descubrir también a través de la carta del rey, que es algo parecido a la carta natal, pero no es igual, cuál es nuestra autoridad, es decir, qué cosa nosotros tenemos que escuchar para tomar decisiones. Y aquí hay algo importante. Según con quién nos encontremos o según la época que nos haya tocado vivir, va a estar de moda algo diferente. Y según las personas de las que nos rodeemos, nos van a dar sugerencias o nos van a dar consejos que tienen que ver en realidad con cómo ellos fueron aprendiendo. Es decir, tienen que ver con sus experiencias previas. Y nosotros mismos vamos a desarrollar un patrón para tomar decisiones que va a estar vinculado con los usos y costumbres, con la gente que nos rodea y también con aquello que aprendimos. Podemos llegar a escuchar decir, pensalo bien. Pensalo con la almohada y mañana decidís. Hay personas que nos van a decir, seguí tu intuición. Hay otras personas que nos van a decir, escucha tu corazón. ¿Cuál de todas esas es entonces? Todas y ninguna. ¿Por qué? ¿A qué voy con todas y ninguna? A que cada uno de nosotros tiene una autoridad específica. La autoridad es propia. Tiene que ver con la sabiduría innata que nos habita desde el mismo momento de nuestro nacimiento. No tiene que ver con los aprendizajes, no tiene que ver con las enseñanzas, no tiene que ver con las experiencias de vida, no tiene nada que ver con nuestra mente, eso en absoluto, y a veces ni siquiera tiene que ver con lo que nos dice nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el diseño humano hay 9 centros energéticos, 2 más que con los chakras. Y estos centros energéticos pueden tener energía disponible o no. Y dependiendo de eso, van a influenciarnos de diferente manera. Para poner un solo ejemplo, sin entrar en mucho detalle, si yo tengo el centro del corazón indefinido, es decir, que no tiene una energía propia, y esto es se me va a hacer muy largo el video si explico también qué es esto de la energía propia y no. Pero si yo tengo el centro de mi corazón indefinido y tomo decisiones desde mi corazón, escuchando mi corazón, pues me voy a equivocar. Porque ese corazón, ese centro indefinido, va a estar repleto de dudas. Por lo tanto, nunca voy a estar decidiendo de una manera certera. Entonces, cuando conocemos el diseño humano, y esto es a título personal, hace ya, perdí la cuenta, pero bien, hace ya bastante tiempo que vengo trabajando con el diseño, que he hecho una certificación sobre diseño humano, y que voy haciendo distintos trabajos para profundizar en este diseño, para profundizar en poder aprender lo que se vuelva parte, poder accionar en función de él, porque no es algo que haya que pensar, que haya que calcular, que haya que estar viendo dónde están los planetas o qué propicia el sistema alrededor mío, sino que tiene que ver simplemente con entender cuál es mi diseño
3 cosas básicas: mi tipo energético, mi autoridad y mi perfil, y a partir de ahí empezar a integrarlo. Para integrarlo, cada uno tiene sus maneras. En mi caso, yo he continuado formándome en creencias. Tenemos creencias que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos y que no nos permiten hacer carne en nuestro diseño. He trabajado con la energía del dinero, he trabajado con el equilibrio de la energía femenina y la energía masculina, y todo de una manera muy personalizada, y sigo formándome porque cada uno de nosotros tiene esa sabiduría innata. Cada uno de nosotros es un canal, si se quiere decir de otro modo. Es decir, cada uno de nosotros, vos también, tenés esa sabiduría que no requiere de la opinión de un tercero para que vos sepas qué hacer, y que sobre todo en muy contadas ocasiones tiene que ver con nuestra mente. ¿Y por qué? Porque nuestra mente analiza el futuro con el diario de ayer. Es decir, nuestra mente desconoce el futuro, no tiene idea de lo que puede suceder, pero sí de lo que sucedió. Entonces, todo lo nuevo lo va a comparar con la que ya sucedió y lo va a analizar en función de algo que ya pasó. Por eso pocas veces, y cuando es desde la mente es muy particular, tenemos que tomar decisiones desde nuestra cabeza. No todos tenemos habilitada esta cuestión, y con esto no quiero decir que no podemos pensar. Complicado esto de explicar lo que uno quiere decir y lo que no está queriendo decir. Pero creo que me pueden seguir en esta explicación, entendiendo que, por supuesto, esto no es una conversación, es simplemente casi un monólogo en donde te cuento un poco para que vos puedas hacer preguntas, y me encantaría que dejes preguntas aquí abajo y con todo gusto te voy a responder. Las puedo ir respondiendo por aquí, las puedo ir respondiendo por alguno de los canales de Instagram con los que trabajo, o puedo seguir haciendo algunos videitos de YouTube. Me va a encantar responderte realmente. Para mí, como proyectora con autoridad de la intuición, no hay nada mejor que saber qué necesita saber el otro, qué está buscando para poder brindárselo. Entonces, el diseño humano nos permite, para ir cerrando, nos permite realmente reconocernos. Una vez que entendemos en qué energía vibramos, cómo funcionamos y desde dónde tenemos que tomar decisiones, es muy difícil equivocarnos. Casi te diría que es imposible, porque lo que tenemos en nuestro poder es un GPS que es personal, que es propio, que tiene nuestra sabiduría y que va más allá de aquello que creemos hasta el día de hoy, de aquello que hemos aprendido y de aquello que se espera de nosotros. Cuando conoces tu diseño humano, podés realmente comenzar a alinearte a ese diseño y ser genuino. Genuino en el sentido más profundo y trascendental de la palabra. Por supuesto, como te decía, siempre hay trabajo para hacer, porque hay un montón de creencias y de enseñanzas que tenemos adheridas y que necesitamos muchas veces un trabajo para poder ir despegándonos de eso y volver a confiar realmente en nuestra autoridad. Nos ha pasado varias veces en la vida, y a vos también, a ti también, que has decidido desde tu autoridad y muy probablemente fue un éxito. Y en cambio, cuando no hiciste caso, cuando escuchaste esa autoridad sin saber que era tu autoridad, pero no hiciste caso, probablemente luego haya sucedido algo por lo cual hayas dicho, tenía razón, ¿por qué me metí en esto? Yo lo sabía. Aunque no tenías una justificación intelectual para saber que tenías razón. En mi caso, el diseño humano, ese conocimiento me permitió entender mi mecanismo. Muchas veces yo funcionaba desde mi diseño, pero a tontas y locas, a mi bola, sin saberlo. Una vez que lo supe, pude comenzar a reorganizar mi vida y a que cada una de las cosas que yo hago realmente tenga un sentido, a entender cómo acomodar mi día a día, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer, entender por qué en algunas cosas había tenido éxito tan fácil y tan rápidamente y otras se me habían hecho tan cuesta arriba, entender con qué personas asociarme y sobre todo poder disfrutar realmente de mi vida. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tiene una energía.
esa energía impacta en el mundo. Si nosotros hacemos cosas que van en contra de quienes somos realmente, la energía que enviamos al mundo no es una buena energía. Y todos nosotros vamos enviando y recibiendo. Cuanto más fieles a nosotros mismos somos, mejor es la frecuencia energética que liberamos en el medio ambiente. Y eso repercute en las demás personas. Y aquí no tiene que ver con la voluntad, con tener buena onda, con saludar a la gente, con ser cordial. Va más allá de eso. Cuando una persona está alineada con su diseño, siente. Hay diferentes palabras para describirlo según el tipo energético, pero voy a usar estas. Siente una sensación de plenitud, de agradecimiento, de magnanimidad y de satisfacción y felicidad que va más allá de las circunstancias que esté atravesando. Así que te invito a conocer tu diseño. Podés sacar tu diseño, por supuesto, en la web. Si pones diseño humano, te van a aparecer en la web para descargar tu carta del rave. Pero yo te aconsejo, más allá de eso y de mirar todos los videos que quieras mirar en YouTube, donde vas a encontrar información, te puedo asegurar que la forma más específica, integral y veloz de conocer y de poder hacer carne, de poder aprender tu diseño, es a través de mentorías. Así que te invito a que vengas a una mentoría.